ahora lo que quisiera compartirles es el significado de la palabra Jesús y de la palabra Cristo, porque es muy importante saber cuál es el origen de estas dos palabras. Yo creo que es la base de nuestra fe cristiana, la base de nuestra fe en Dios. Yo creo que se resume en estas dos palabras y deberíamos, a todo creyente deberíamos saber lo que significa. Y si no, ahora te invito a que lo conozcas. Por eso es importante acudir al griego y al hebreo. En este caso voy a mostrarte la palabra Jesús en griego. Esta es la palabra Jesús en griego, que se pronuncia Iesous, que significa Jesús. Iesous. Es importante ver que la última sílaba se puede decir sou, significa tú y tuyo, ¿sí? Entonces Iesous se traduce como Jesús. La palabra en griego Iesous, me disculpan si no está bien pronunciado, esta palabra en griego es la traducción de lo que tenemos en hebreo. Así se escribe Jesús en hebreo. Esa es la traducción del griego al hebreo. En hebreo esta palabra se la conoce como Yeshua y en el hebreo significa Salvador. Es importante saber que la palabra Ye viene del apócope de Yahvé, la palabra Yah, que significa Dios. Por lo tanto, esta palabra Yeshua significa Salvador y también significa Dios es salvación. Dios es salvación. Entonces, por un lado tenemos al griego Jesús, que también significa tú, y en hebreo significa Salvador, Yeshua, que también significa Dios es salvación. Por lo tanto, podemos decir que Jesús es tu Salvador, o también que Dios es tu salvación. Este es el significado de la palabra Jesús. Jesús significa que Él es tu Salvador, que Dios es tu salvación. Muy importante saber el significado de esta palabra. Jesús, el mismo nombre de Jesús significa que Él es mi Salvador, que Dios está salvándome a través de Jesús. Y si ustedes leen las Escrituras, todo cobra sentido, todo apunta a eso. Y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que quiero indicarles es el significado de la palabra Cristo. Asimismo vamos a ver la parte del griego y la parte del hebreo. En griego, la palabra Cristo se escribe así, que se pronuncia Christos, y tiene un significado muy importante, que es ungido, Mesías, Cristo. Y la palabra ungido tiene que ver cuando alguien es ungido con aceite para ser declarado rey, así como fue ungido el rey David. Entonces tiene que ver con un acto que se hace para ser declarado rey. En este caso, un sinónimo es ungir con aceite. Entonces, ¿quién es el Cristo? Es también el ungido, el Mesías, el que ha sido preparado para ser el rey. Esta es la palabra en griego. Ahora vamos a ver en hebreo. Esta es la palabra en hebreo. De la palabra en hebreo de Cristos es la traducción que viene del hebreo. Y en hebreo significa Mashiach, que en español sería Mesías o ungido. Tiene que ver el mismo significado. Entonces Cristo significa tanto Mesías como tanto ungido. Ungido para ser rey. En este caso vamos a ver ahora la unión de todas estas dos palabras que describen nuestra fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo lo podemos entender como que Jesús es el Mesías, es un sinónimo. Ustedes han escuchado muchas veces que en hebreo dicen Yeshua HaMashiach, que significa Dios es tu Salvador en el ungido. Dios es tu Salvador en el ungido. Entonces, tanto la palabra Jesús como la palabra Cristo significa que Dios nos está salvando, que Dios hizo una obra de salvación a través de Jesús,
que también es el Cristo, que es ungido. Los israelitas, ellos esperaban a su Mesías, a su Mashiach. Sin embargo, cuando vino Jesús, ellos pensaron que el reino se iba a establecer en el instante que llegó el Mashiach. Pero se olvidaron de la parte profética de que primero el Cristo tenía que venir a sufrir, que venía a entregar su vida, que venía a salvarnos, porque ese es el significado del nombre Jesús, que es tu Salvador, que Él vino a salvarte. Desde el mismo nombre ya es tu Salvador, es Dios salvándote a ti, y que también es el ungido de Dios. Quiero seguirte hablando, te invito a que en el próximo video me sigas escuchando. Esto es David te habla, y que Dios te bendiga.